Bienvenidos a todos, bienvenidos al vídeo en el que hablaremos de la Armia Krajowa, la historia del mayor movimiento de resistencia de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de todo me gustaría decir que obviamente hay muchos nombres en polaco y yo no hablo polaco, así que muchos de los nombres no los diré y otros seguramente que los diré fatal. Así que bueno, me disculpo antes de todo. Vamos a por el vídeo. La resistencia francesa de la Segunda Guerra Mundial es mundialmente famosa, sin embargo, no fue la más numerosa, un puesto que ostentó la principal organización de la resistencia polaca. El Armia Krajowa, acá Ejército Nacional, se creó en 1942. Por supuesto, los polacos no estuvieron ociosos hasta 1942. Al fin y al cabo, y a diferencia de otros países, Polonia no había firmado ninguna rendición ante los nazis, y sus soldados siguieron combatiendo en casi todos los frentes europeos. La primera organización de la resistencia polaca fue el Servicio de la Victoria de Polonia, creado el 27 de septiembre de 1939, es decir, días antes de que se completase la ocupación alemana de la parte de Polonia que Hitler se había adjudicado en su pacto secreto con Stalin en agosto de ese mismo año. Esa organización fue sustituida el 17 de noviembre de 1939 por la Unión para la Lucha Armada, que el 14 de febrero de 1942 se convirtió en el Armia Krajowa. El AK se caracterizó por ser una organización fiel al gobierno polaco en el exilio, que tenía su sede en Londres. Luchaba por devolver la libertad y la democracia a Polonia y lo hizo agrupando personas de distintas tendencias políticas y credos, aunque la mayoría del AK estaba formado por católicos. El AK llegó a contar en sus filas con unos 400.000 miembros, tantos hombres como mujeres, y sus acciones contra los nazis de Polonia se contaron por decenas de miles, con numerosos ataques a bases militares, infraestructuras y personal de las fuerzas alemanas. Además tuvo un importante papel como servicio de inteligencia. El 43% del total de información recibidas por la inteligencia británica desde la Europa continental durante la guerra procedió de la resistencia polaca. No solo proporciona información sobre la situación en Polonia, sino también en Alemania. A modo de ejemplo, el AK proporcionó al Reino Unido valiosa información sobre las bombas volantes V1 y V2 usados por los alemanes para atacar Gran Bretaña. En marzo de 1940, una unidad de partisanos de la primera guerrilla de la Segunda Guerra Mundial en Europa, bajo el mando de Hüval, destrozó por completo un batallón de infantería alemana en una escaramuza cerca de la localidad de Judziska. Pocos días después, una emboscada cerca de Salansi infligió fuertes bajas a otra unidad alemana. Para contrarrestar esta amenaza, las autoridades alemanas formaron una unidad antipartisana, especialmente compuesta por 1.000 soldados de las fuerzas combinadas de la SS junto con la Wehrmacht, incluyendo un grupo de Panzer. Si bien la unidad mayor de Hüval nunca excedió los 300 combatientes, los alemanes desplegaron por lo menos 8.000 soldados en la zona para asegurarla. Pero sin ninguna duda una de las operaciones de inteligencia más audaces la protagonizó el oficial polaco Witold Pilecki, que se dejó capturar el 19 de septiembre de 1940 para ser llevado al campo de concentración de Auschwitz, al fin de obtener información sobre lo que los alemanes estaban haciendo ahí. Tras pasar 949 días en ese infierno, Pilecki consiguió fugarse y redactó un detallado informe que remitió al gobierno polaco en el exilio, que a su vez se lo comunicó a los británicos. Con esa petición de llevar a cabo un ataque aéreo que permitiese la masiva fuga de prisioneros del campo, los británicos llegaron a considerar exagerado el informe y descartaron la operación. En julio de 1941, un hombre polaco bajo el nombre en clave de Rigor estableció la Agencia África, una de las organizaciones de inteligencia más exitosas de la Segunda Guerra Mundial. La información recogida por la agencia fue usada por los estadounidenses y los británicos para planificar el aterrizaje en África del Norte de la operación anfibia Torch en noviembre de 1942. Estos fueron los primeros aterrizajes aliados a gran escala de la guerra, y su éxito allanó el camino para la campaña italiana de los aliados. El 20 de junio de 1942 tuvo lugar la huida más espectacular del campo de concentración de Auschwitz. Un ucraniano y 3 polacos realizaron una fuga arriesgada. Los prófugos se vistieron como miembros de la SS, se armaron hasta las trancas y se fueron en un vehículo de las SS. Salieron por la puerta principal en un automóvil Sterling 22 y con un uniforme de contrabando escrito por Witold Pilecki sobre el Holocausto. Los alemanes nunca capturaron a ninguno de ellos. El AK fue la única organización de resistencia de la Segunda Guerra Mundial que organizó un servicio de ayuda a los judíos, el CGOTA.
Esta acción implicaba un enorme riesgo para quienes lo participaban en ella, pues Polonia fue el único país ocupado en el que los nazis castigaban toda ayuda a los judíos con la ejecución inmediata del implicado y de todos los habitantes de su casa. A pesar de ello, 450.000 polacos ocultaron a los judíos y 1,2 millones de polacos participaron en acciones para esconder o rescatar a judíos. Gracias al CGOTA, unos 25.000 judíos polacos se salvaron del exterminio. Una batalla tuvo lugar entre el 13 y el 14 de mayo de 1944 en el mayor enfrentamiento entre la Armia Krajowa y la Fuerza de Defensa Territorial Lituana, una fuerza de seguridad de voluntarios lituanos subordinada a la Alemania nazi. La batalla se llevó a cabo cerca del poblado actual de la provincia de Grodno, en Bielorrusia. Como resultado de la batalla, el 301 Batallón de lituanos fue derrotado y todas las fuerzas fueron disueltas por los alemanes poco tiempo después. El principal movimiento del AK fue el levantamiento de Varsovia, iniciado el 1 de agosto, que se prolongaría durante 2 meses esperando a que los soviéticos cruzasen el río Vístula. Sin embargo, Stalin decidió vengarse de la victoria polaca sobre los bolcheviques en 1920. Las fuerzas soviéticas se detuvieron ante la capital polaca durante todo este tiempo, permitiendo a los alemanes ocuparse por entero de sofocar la rebelión, algo que los nazis hicieron con gran brutalidad, dejando la capital polaca prácticamente arrasada. El Armia Krajowa quedó muy debilitado tras el levantamiento de Varsovia. Sus relaciones con los soviéticos no habían sido muy buenas, sobre todo tras el descubrimiento de las fosas del bosque de Katyn, en las que el NKVD enterró a los miles de oficiales polacos a los que ordenó asesinar Stalin tras ocupar la Polonia Oriental en 1939. El destino de los miembros de la AK tras la ocupación soviética de Polonia sería aciago. Ya en julio de 1944, durante la operación Ostra Brama, la liberación de la ciudad de Vilna, actual capital de Lituania, los soviéticos deportaron o ejecutaron a los miembros del AK que participaron en el combate después de haber vencido a los alemanes. No serían los últimos. Stalin consideraba que el AK era una amenaza para un deseo de instaurar un gobierno títere comunista en Polonia. Unos 60.000 miembros del AK que habían sobrevivido a la guerra fueron detenidos por los soviéticos. Muchos de ellos fueron torturados y 50.000 acabaron siendo enviados a gulags en Siberia. El gobierno comunista polaco ofreció una amnistía a los restantes, pero fue un engaño, usando para capturar a muchos de ellos y acabaron encarcelados o ejecutados. El propio Witold Pilecki, un héroe de guerra, fue tratado como un traidor y ejecutado por los comunistas después de la guerra. Al final de la Segunda Guerra Mundial supuso para los polacos el cambio de una dictadura, la nazi, por la otra, la comunista. Muchos antiguos miembros del AK se vieron empujados al exilio o a la clandestinidad, y una parte de ellos participó en el grupo WIN, Libertad e Independencia, que mantendría su lucha contra la dictadura comunista hasta 1952, a modo de guerrillas, vistiendo los mismos uniformes que los polacos habían vestido cuando su país fue invadido por los nazis en 1939. Tratados como bandoleros y terroristas por el gobierno comunista, hoy en Polonia se les conoce como unos soldados malditos y son considerados como unos héroes. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. En el día de hoy ha sido un vídeo largo, pero hoy hemos aprendido sobre qué ocurrió en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Podéis suscribiros, dejar un like, activar la campanita para que os llegue una notificación cada vez que subamos un vídeo y también podéis seguirnos en Twitter en @h_bélica. Hasta la próxima.